Hoy les traemos los gritos de la isla Bouvet. En las profundidades del Océano Atlántico Sur, donde las corrientes gélidas se entrelazan con los vientos más hostiles del planeta, existe un lugar olvidado por Dios y temido por los navegantes. La isla Bouvet. Un trozo de roca volcánica cubierto de hielo, de apenas 49 kilómetros cuadrados, envuelto por nieblas perpetuas y mares embravecidos. 54 grados sur, 3 grados este. Una coordenada que pocos conocen y menos aún visitan. Un lugar que la humanidad nunca debió perturbar. Oficialmente, deshabitada. Extraoficialmente, eso está en duda. 1959 el mundo contenía la respiración mientras dos superpotencias se enfrascaban en una carrera por la supremacía. La Guerra Fría alcanzaba su punto álgido, y ambos bandos buscaban cualquier ventaja estratégica, cualquier territorio inexplorado donde poder establecer sus puestos de avanzada, temiendo submarinos nucleares, experimentos secretos, o algo peor. Y entonces ocurrió. Una señal. Una grabación. Proveniente de las coordenadas exactas de la isla Bouvet. Ese día, no escucharon un submarino. Escucharon esto. Un rugido grave, seguido de un chillido agudo que se asemeja a un grito humano distorsionado por el agua. La primera reacción fue pensar en alguna falla técnica. Se revisaron todos los sensores. En ballenas. Incluso en glaciares rompiéndose. Pero ninguno de los ingenieros pudo explicar el patrón armónico de la señal. Porque esa grabación tenía forma, tenía ritmo, tenía, según algunos, intención. Una transmisión de audio que aún hoy sigue sin explicación. La señal se captó el 23 de septiembre de 1959. No por un civil. No por una estación meteorológica. Fue una base militar la que la escuchó primero. Pero no cualquier base. Fue la Hydroacoustic Research Station 09, ubicada en la isla Ascensión, una instalación británica compartida en secreto con inteligencia estadounidense. La estación 09 tenía una sola misión, escuchar el océano. Detectar cualquier movimiento submarino no identificado. ¿Fue un accidente? ¿Una misión secreta que salió mal? ¿O el testimonio de algo que nunca debió ser despertado? Los expertos la llamaron simplemente, los gritos de Bouvet. Fue entonces cuando una expedición noruega, oficialmente científica pero con intereses que jamás se revelaron completamente, zarpó hacia la isla con un equipo de 12 hombres. Su misión, establecer la primera estación meteorológica permanente en Bouvet. Entre ellos se encontraba el Dr. Magnus Larsen, meteorólogo de renombre con un pasado vinculado a los servicios de inteligencia nazi durante la Segunda Guerra Mundial. A su lado, el joven asistente Eric Thordot, quien llevaba un diario meticuloso que se convertiría en la única evidencia de lo que allí ocurrió. Diario, 12 de marzo, 1959. El capitán dice que llegaremos a Bouvet en 3 días si el clima lo permite. El Dr. Larsen parece inquieto. Lo sorprendí estudiando mapas que no corresponden a nuestros objetivos declarados. Cuando le pregunté, guardó rápidamente los documentos y cambió de tema. Hay algo que no nos están contando sobre esta expedición. La isla que encontraron no era un simple pedazo de tierra. Era una fortaleza natural de hielo y roca negra volcánica, cubierta en un 93% por un glaciar que se elevaba hasta 780 metros sobre el nivel del mar. Un lugar hostil a toda presencia humana. El 15 de marzo de 1959, los 12 hombres pisaron por primera vez aquel terreno inhóspito. Con ellos llevaban equipo para 6 meses, instrumentos científicos de última generación y, según algunas fuentes, dispositivos de comunicación mucho más avanzados de lo que corresponderían a una simple estación meteorológica. Diario, 16 de marzo. La primera noche ha sido infernal. El viento no cesa, parece tener vida propia, como si la isla misma quisiera expulsarnos. Olafsen dice haber escuchado algo extraño entre las ráfagas, como un lamento lejano. Todos le dijeron que era solo el viento colándose entre las rocas, pero he notado que el Dr. Larsen reaccionó de manera peculiar al comentario. Se quedó pálido. Durante los días siguientes, el equipo trabajó incansablemente para establecer una base más permanente. Construyeron una estructura prefabricada que serviría como centro de operaciones, laboratorio y refugio contra las inclemencias del clima antártico. Pero mientras avanzaba la instalación, comenzaron a ocurrir los primeros incidentes inexplicables. Encontraron algo en el glaciar. Algo que no debería estar allí.
Lo que descubrieron aquel día cambiaría para siempre el curso de la expedición. Incrustado en el hielo, a unos 5 metros de profundidad pero visible a través de una grieta natural, yacía un objeto metálico que reflejaba la escasa luz que penetraba el glaciar. ¿Qué demonios es eso? Es exactamente lo que vinimos a buscar, respondió Larsen. ¿A qué se refiere? Nuestra misión es establecer una estación meteorológica. Eso es lo que les dijeron a ustedes. Fue entonces cuando lo escucharon por primera vez. Un sonido que no provenía del viento ni de las placas de hielo al desplazarse. Un sonido que helaría la sangre del más escéptico. No, no estamos solos. Y ellos saben que los encontramos. Diario 22 de marzo. Lo que hemos descubierto desafía toda lógica. El Dr. Larsen finalmente nos ha revelado parte de la verdad. Esta no es una simple expedición científica. El gobierno noruego recibió información de que los soviéticos habían detectado señales anómalas provenientes de Bouvet. Señales que no eran de origen humano. Pero lo que Larsen no nos dijo, lo que sospecho, que ni siquiera sus superiores saben, es que él ya había estado aquí antes, en 1945, como parte de una misión secreta nazi en los últimos días de la guerra. Lo que el Dr. Larsen no mencionó fue que la expedición alemana de 1945 había terminado en tragedia. De los 20 hombres que desembarcaron en la isla, solo él había regresado con vida. Durante los días siguientes, el equipo trabajó sin descanso para llegar al misterioso objeto. A medida que se acercaban, los extraños sonidos, aquellos gritos inhumanos, se intensificaban. Diario 27 de marzo. El comportamiento de algunos hombres se está volviendo errático. Se niegan a dormir, dicen que en sus sueños ven seres que se arrastran desde el hielo. Olafsen dibuja compulsivamente los mismos símbolos que vimos en el artefacto. Sonidos percibidos a las 2:13. 3 investigadores escuchan una voz entre las paredes. Alguien, o algo, hablaba desde dentro del hielo, parece repetir la palabra Vitra. Y anoche uno de ellos simplemente salió de la base sin equipo ni protección. Lo encontramos esta mañana, congelado a medio camino del glaciar, con una sonrisa grotesca en el rostro y los ojos abiertos, como si hubiera visto algo maravilloso antes de morir. Diario 30 de marzo. No sé si sobreviviré, pero espero que alguien lea estas palabras. El artefacto era solo una llave. Una llave para algo mucho más grande y antiguo que duerme bajo el hielo de Bouvet. Larsen lo sabía. Siempre lo supo. No vinimos aquí a descubrir algo. Vinimos a despertar algo. No están muertos. Puedo oírlos en mi cabeza. Están transformándose. Larsen dice que es un honor, que hemos sido elegidos. Yo me he escondido. El artefacto es una semilla. Una semilla de algo que no pertenece a este mundo. Y está germinando bajo nuestros pies. Los gritos, ahora entiendo lo que dicen. Están llamando a otros como ellos. ¿Y cuando lleguen? De los 12 hombres que llegaron a la isla Bouvet en marzo de 1959, ninguno regresó. 3 meses después, cuando un buque noruego finalmente pudo acercarse a la isla para investigar el silencio radial, encontraron la base completamente abandonada. No había señales de lucha, ni de evacuación apresurada. Simplemente, 12 hombres habían desaparecido sin dejar rastro. Lo único que encontraron fue el diario de Arik Thorvald, cuidadosamente preservado en un contenedor hermético, con una última entrada fechada el 30 de marzo. La última frase del diario quedó inconclusa. Y cualquier evidencia que pudiera explicar lo sucedido en aquellos fatídicos días de 1959 se perdió cuando, inexplicablemente, un incendio destruyó el laboratorio donde se analizaba el diario de Thorvald, apenas una semana después de su recuperación. La base nunca fue reconstruida, y la isla volvió a su estado de aislamiento total. El incidente de la isla Bouvet fue clasificado y enterrado en los archivos más profundos de la Guerra Fría, o al menos eso se creía. 50 años después, un sobre sin remitente fue entregado a la redacción de un periódico islandés. En su interior, una cinta de audio y una nota que decía: lo que escuchamos no era humano. La voz duerme bajo el hielo, pero no eternamente. F. Lo que descubrieron en esa cinta fue más que perturbador. A diferencia de la grabación conocida por las autoridades, esta contenía una secuencia previa. Como si algo estuviera respondiendo. Al reproducir el audio, se escuchó un murmullo profundo, seguido de 3 tonos intermitentes y un último sonido, como si alguien susurrara un idioma desconocido.
Y en un fragmento del audio, una voz lejana, profunda, con eco, parece repetir la palabra Vitra. Algunos lingüistas lo compararon con lenguas antiguas, otros, con un patrón fonético no humano. La palabra Vitra se repite 7 veces. No pertenece a ningún idioma conocido. Pero curiosamente aparece también en antiguos textos religiosos del Himalaya. Y en una inscripción tallada en la base de una roca rescatada en Bouvet en 1977. La cinta fue confiscada apenas 3 días después de su publicación. Pero el archivo digital filtrado sobrevivió. ¿Qué significa Vitra? ¿Es un nombre? ¿Una advertencia? El 14 de junio de 2003, a las 3:16 de la madrugada, el Centro de Vigilancia Acústica de Tierra del Fuego captó una anomalía. Un pulso. Luego, un eco. Y después, la misma secuencia de 1959. 3 tonos. Un murmullo. Y finalmente, el nombre. Vitra. La señal no era idéntica. Esta vez, era más clara. Más cercana. Como si hubiese aprendido a atravesar las frecuencias humanas. Un hidrofón sumergido a más de 3.000 metros en la fosa oceánica lo captó durante más de 12 minutos. Los técnicos quedaron paralizados cuando vieron el espectrograma. No era ruido aleatorio. Era lenguaje. Y al comparar los registros con las grabaciones antiguas, descubrieron algo aterrador. La nueva señal tenía una respuesta. Como si algo, desde la superficie, estuviera contestando. En 2010, una imagen satelital de alta resolución reveló una anomalía en la topografía de Bouvet, una depresión circular perfecta, de casi 300 metros de diámetro, en el centro de la isla. Las autoridades declararon que se trataba de un colapso glaciar. Pero un exanalista de la ESA, bajo anonimato, filtró una serie de imágenes previas. En ellas, la depresión no existía, hasta 48 horas después del último registro acústico. Según sus cálculos, el hielo no se derrumbó. Fue desplazado. Desde adentro. Ese mismo año, un informe clasificado del Instituto Polar Alemán hablaba de un aumento inexplicable de temperatura subglacial justo en el centro de Bouvet. Y una nota a mano, añadida en el margen por un científico anónimo, decía: ¿lo enterramos? Sí. Pero jamás preguntamos por qué estaba allí en primer lugar. Abril de 2017. Una estación autónoma en el fondo del Atlántico Sur detecta un patrón inédito. No es ruido geológico. No es ballena. No es máquina. Por primera vez, la señal no proviene de la isla Bouvet, sino del océano abierto, a 200 millas náuticas de distancia. Es una réplica casi exacta del pulso de 1959, pero con una diferencia. La nueva transmisión está acompañada por un fragmento de voz humana. Cuando se filtró, los expertos que la analizaron detectaron una voz femenina hablando en inglés, entrecortada por la señal. La grabación decía: "We're not alone, it waits below". No estamos solos. Espera abajo. La voz fue identificada. Pertenecía a la doctora Irina Mirova, quien habría muerto en 1987, de manera misteriosa después de tratar a un supuesto sobreviviente de Bouvet. Luego, una expedición secreta en 2019 organizada por un consorcio privado llega a la isla Bouvet, con equipamiento de perforación criogénica y drones submarinos. El objetivo era explorar el núcleo térmico bajo la cúpula de hielo. Lo que encontraron nunca fue divulgado oficialmente. Pero un ingeniero argentino, participante del equipo, logró sacar una imagen antes de desaparecer semanas después. La foto muestra una estructura de origen artificial, sumergida en una cámara de hielo sólida. Su forma es circular. De un negro opaco. Cubierta de marcas similares a las talladas por el paciente de la doctora Mirova. Y en su centro, una abertura. Una puerta. Una que no fue abierta, sino sellada desde afuera. La hipótesis planteada por los investigadores, antes de su desaparición, fue escalofriante. No vinieron de afuera. Siempre estuvieron aquí. En diciembre de 2022. 63 años después del primer incidente. 3 estaciones oceánicas en puntos distintos del mundo, Chile, Australia y Sudáfrica, captan simultáneamente una nueva versión de la señal. Esta vez no era un grito. Era un canto. Y no estaba solo. 3 frecuencias distintas. 3 voces entrelazadas. En un idioma imposible.
Cada transmisión concluyó con la misma palabra. Vitra. Pero ahora, dicha 3 veces. Con intención. Como si fuese una invocación. Los sensores sísmicos en Bouvet registraron un evento no tectónico. Una vibración vertical, constante, que duró exactamente 66 segundos. Una pulsación que vino desde debajo de la isla. Y después, silencio. No absoluto. Sino el tipo de silencio que solo ocurre cuando algo está escuchando. Febrero de 2024. Un informe desclasificado confirma lo que algunos temían, el núcleo de hielo bajo Bouvet se ha desplazado. No por fusión, sino por presión interna. El terreno se ha elevado 2,7 metros. Se ha formado una grieta en el centro exacto de la depresión de 2010. Nadie ha entrado. Nadie ha salido. Pero los sensores han detectado lo impensable. Una nueva señal. No acústica. No eléctrica. Sino biológica. La frecuencia coincide con la estructura molecular del sistema nervioso humano. Como si la transmisión estuviera diseñada para un solo receptor. La mente. En los últimos años se ha detectado la aparición de una anomalía de un gran tamaño y relieve, visto varias veces por los sistemas de control climático, e incluso por usuarios comunes de aplicaciones meteorológicas. Aparece y desaparece, nadie sabe qué es o por qué se forma. Los científicos no tienen respuestas y la han bautizado como la anomalía del Atlántico Sur, y lo curioso es que se sitúa en las inmediaciones de la misteriosa isla Bouvet. ¿Estarán despertando? Estaremos pronto ante el gran llamado. ¿Estamos preparados? Si este contenido ha sido de tu agrado, te invito a suscribirte. Pronto seguiremos con más de tu canal Enigmas sin respuesta.